X por acá, mu, el tridente de Satán, ¿sí? Ahí está. Esta rama es estable, el 0 es inestable, esta rama también es estable y 0 es estable para valores de mu negativos. ¿Satisface esto? Esto es f mu de x. ¿Quién es la primera derivada de esto? Es, con respecto de x es mu menos 3x al cuadrado. La segunda derivada es menos 6x. Y la tercera derivada es menos 6, que es distinto de 0. ¿Sí? Observación de aquí se observa, perdón, vamos a desarrollar esto un poco más. Entonces, la segunda derivada, si la evaluáramos en 0, es menos 6x evaluado en x igual a 0, de 0. Esto implica que Sn3 no se cumple. ¿Sí? Eso quiere decir, y lo pudimos haber deducido también de la tratofase, que bifurcación tridente no satisface las condiciones de Zillanovo. Esta bifurcación pitchfork, sugestivamente lo pongo parado, ¿verdad? Estaba pensando en... Ok. ¿Satisface las otras dos? ¿Satisface Sn1? ¿Qué decía S1? Hay un valor puesto en 0. Tomamos la primera derivada, ¿sí? Esto en 0 de x0, 0, 0. Por lo tanto, hay valor propio 0 en 0, mu 0, donde mu 0 es 0. Se satisface S1. ¿Se satisface S2? Oigan, ¿y S2? Ese 2 tampoco se cumple, ¿eh? ¿Están de acuerdo en eso? Dice N2. Y ese N2 sí lo cumplía, sí lo cumple con respecto de mu. Con respecto de mu, porque ¿qué pasa si la derivamos con respecto de mu? Es x, ¿sí? Pero si evaluamos en el punto crítico x0 igual a 0, esto es mu. ¿Ya vieron que tampoco satisface la condición Zillanovo 2? ¿Y qué me dicen si satisface la condición transcrítica? La condición transcrítica es que la cruzada fuera diferente de 0.
de f con respecto de x es mu menos 3x al cuadrado, y si la cruzamos y derivamos esta con respecto de mu, es muy simple. ¡Ay! ¡Oh! Salvados, ¿no? Salvados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué? Ok. Bueno, aquí teníamos una observación sobre las pitchfork, ¿no? Antes de mu, para mu negativo, solo hay un punto de equilibrio, que es el x igual a 0. Para mu positivo aparecen 3 puntos de equilibrio. Dos extras. También cambió la estabilidad, ¿sí? De los dos. Bueno, cambió la estabilidad del 0 y del otro no cambió, no se puede decir que cambió porque para mu negativo ni siquiera existían los brazos del tridente. ¿Sí? Ok. Entonces, nuestra intención es catalogar las bifurcaciones a partir de sus formas normales. Tenemos un sistema con las formas, mediante cambios de coordenadas los transformamos a su forma normal y podemos, eso es lo importante, podemos enunciar resultados análogos al que teníamos para bifurcación silla-nodo con lo que vimos hoy. Es decir, si el sistema satisface Sn1 y la condición transcrítica y Sn3, entonces los retratos fase serán equivalentes topológicamente a los de la bifurcación transcrítica. Si el sistema satisface Sn1, este no lo satisface, la condición transcrítica y la condición pitchfork, que la pitchfork que quedamos que era tercera derivada parcial con respecto de x distinto de 0, entonces el retrato fase o la familia de retratos fase o la bifurcación que se va a presentar, la bifurcación que se va a presentar va a ser una bifurcación pitchfork, bifurcación tridente, y los retratos fase van a ser topológicamente equivalentes a esto. Topológicamente equivalentes. Si el tridente se abrió del lado izquierdo y del lado derecho está el mango del tridente, ¿aún así es bifurcación pitchfork? La dirección de bifurcación de estabilidad de las ramas, me refiero a esta y esta, las ramas, estas tres, está determinada por el signo de la segunda derivada parcial o bien de la tercera. Tomemos por ejemplo nuestro caso en el que f de mu quedamos que es mu x menos x al cubo, y la tercera derivada parcial ya la tenemos calculada, es, ¿dónde está? La borré, pero lo podemos obtener de aquí. Menos 6,
negativo. Ajá. Eso quiere decir que las ramas van a ocurrir arriba o sobre el valor de bifurcación. Por lo tanto, las ramas, estas dos, las ramas, les voy a poner entre paréntesis, o los brazos del tridente ocurren para valores que están, también le pongo entre paréntesis, por encima, o que son mayores, por encima de μ0 igual a 0, que es el valor de bifurcación. A esta bifurcación se le llama supercrítica. Supercrítica. ¿Cómo se llama el de la película de que trae la sierra? ¿Es Jason? Jason, el de Viernes 13. Supercrítica. ¿Qué quiere decir super? Por encima. Si nosotros tenemos la recta real y el valor de bifurcación ocurre en μ igual a 0, quiere decir que las ramas van a aparecer super, por arriba, por encima, o sea, en esta región, ¿sí? Después del μ0 igual a 0. En caso contrario, en el caso en el que esta tercera derivada fuera positiva, si la tercera derivada fuera positiva, la bifurcación sería subcrítica, ¿sí? Y las ramas aparecerían antes del valor de bifurcación. El valor de bifurcación es y sigue siendo μ0 igual a 0. Ya vamos a terminar. Solo que aquí el mango del tridente estaría del lado derecho. X0 igual a 0 sigue siendo el punto crítico, pero la bifurcación ocurre como que la bifurcación se apaga al cruzar μ igual a μ0 en lugar de activarse. Actívese. ¿Ok? Bueno, pues lo que sigue es bifurcación de Hopf. La bifurcación de Hopf ya es plana. De hecho, nosotros ya la vimos, ¿no? Pero ahora la vamos a estudiar desde la perspectiva más general, más formal, de formas normales. ¿Sí? Es plana. ¿Eso qué quiere decir? Que las que vimos, sillanodo, transcrítica y la pitchfork, son unidimensionales. En las de Hopf ya hay algo de la forma x' igual a, bueno, f de xy con un parámetro f de xy mu y g de xy mu, en lugar de solo f de x mu, como aquí, sino que ya es x, y y mu, y es un sistema plano. Otra cosa, esta cuestión de supercrítica y de subcrítica también va a aparecer para Hopf, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en las tres unidimensionales que vimos, se puede aplicar este concepto de subcrítica o de supercrítica, ¿sí? Porque si las invertimos con respecto al eje mu, que en este caso al eje x, con respecto al eje x, solo cambia el sentido de la bifurcación, pero esta definición de supercrítica y subcrítica, a lo que voy es que no es solo para la pitchfork, sino que también en el contexto de Hopf, si la bifurcación se prende antes o después, se activa antes o después del valor de bifurcación,
se va a llamar respectivamente subcrítica si es antes, supercrítica si es después. Entonces, a partir del siguiente video le entramos a Job y esta cuestión de supercrítica y de subcrítica va a volver a aparecer, porque es independiente de la bifurcación, se aplica para bifurcaciones en general. ¿Sí? Depende a qué lado del valor de bifurcación ocurre. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Hasta luego. Bye.